Damos inicio a la sesión. Agradecemos como siempre su tiempo. Y chicos, muchísimas gracias también a ustedes. Adelante, maestro, toda suya la clase. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Max. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Espero que estén bien y pues vamos a iniciar con la sesión de hoy. Vamos a checar unas cosas que vimos la sesión anterior. Voy a compartir la pantalla. Recordar lo de los factoriales. ¿Quién me puede decir cuánto es 3 factorial? 6. 6. 6. Correcto, muy bien. ¿Cuánto es 5 factorial? 120. 120. 120. Perfecto. ¿Cuánto es 3 factorial por 9. 5 factorial? 3 factorial por 720. 720. 720. A mí me sale 820. Ah, sí, son 720. Sí, porque 120 por 6. Aquí está el, Una pregunta, aquí ¿por está qué el 3 3 factorial. factorial es 6? Porque 3 por 1 son 3, por 2 son 6. 3 factorial es igual a multiplicar el 3 por todos los números que hay hasta el 0. En este caso serían 3 por 2 por 1. El de 5 factorial igual 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Y así con cualquier número. Pero podríamos omitir el 1 porque pues no nos afecta mucho. Podríamos omitirlo, sí. Y el 5 factorial, pues es... El 1 se quedó triste. Sí, porque no lo juntamos, ¿verdad? Sí. El 5 factorial, pues es igual a 5 por 4, por 3, por 2, por 1. Y eso da 120. Muy bien, entonces, nada más nos falta checar una cosa. Bueno, un par de cosas. ¿Cuánto es 1 factorial? 1. 1. Muy bien. ¿Y 0 factorial? 1 también. Es 0, profe. Es 0. 0. Muy bien. Es 1. ¿Algunos dicen? Es 1. No. Porque ahorita dijeron en la clase que acabamos de ver, el factorial, que 1 era igual a 1 factorial y que 0 era igual a 1, creo. El factorial de 0 vale 1. Y eso es por definición. Bien, entonces podríamos hacer lo siguiente. Podemos hacer operaciones como 5 factorial entre 0 factorial. 5. ¿Cuánto es esto? 120. 120. 120, ¿no? profe, porque 5 factorial es 120 y 0 factorial es 1, por lo que 120 entre 1 es igual a 120. Correcto, muy bien. ¿Y cuánto es 5 factorial entre 3 factorial por 0 factorial? 20. 20. 20. 20. 20. 20. Porque serían 120 entre 6, ¿no?
que sería, ajá, 20, y 0 factorial da 1 igual a 1, entonces sería 20 por 1, que daría 1 igual a 20. Muy Sería lo bien, mismo. sí, podemos hacer todas las operaciones o podemos nada más multiplicar 5 por 4, porque al dividir por 3 factorial y multiplicar por 3 factorial, pues eso es Se cancela. exactamente. Decimos que se cancela. Muy bien. Correcto. Entonces, esto es para recordar lo del factorial. Y para el tema del curso, que es combinatoria, los factoriales nos sirven mucho para hacer operaciones. Ok. ¿De cuántas maneras puedes acomodar los dígitos del 1 al 9 para formar un número de 5 dígitos? Pero estos dígitos tienen que ser diferentes. Nada más van a aparecer una vez. 9 factorial. Profe, ¿puedo, Sería 9 factorial menos 4 factorial. también una opción sería poner, por ejemplo, un 1 y poner todas las opciones que se pueda poner con el 1 y luego ya que sepas todas, con el 2 y así sucesivamente, pero tardaríamos pues mucho en hacer eso, ¿no? Así que mejor, como dijeron, 9 factorial menos 4. Yo opino que sería 9 por 5 e ir quitando los que se repiten. Yo creo que sería 9 por 8, por 7, por 6, por 5. Creo que hay una fórmula porque hay porque, o sea, puedes primero tener el 1, luego el 2, luego el 3, el 4 y el 5, pero después puedes poner otra vez el 1, el 2, el 3, 56. El 4 y el 6. Y así, y ya después podrías poner el 2 y luego el 1 otra vez, pero ya en siguiente posición. Creo que algo de permutaciones, creo que era. Muy bien, muchas gracias. También 120 formas de ordenarlos. Según yo, pues no sé si esté bien, porque en el primer puesto podemos poner 9 números diferentes, de 9 combinaciones diferentes. En el segundo puesto podemos poner 8, en el tercer puesto 7, en el cuarto puesto 6, en el quinto puesto 5. Y así se multiplica cada una de esas ciertas combinaciones y obtenemos el resultado de 15.120 combinaciones diferentes. Aunque también hay una fórmula. Muy bien, pues gracias por compartir todas las ideas que tienen. Vamos a checarlo. Sí, es cierto que hay una fórmula que puede servirnos, pero vamos a darle preferencia en este momento al principio multiplicativo para darnos cuenta que la fórmula no, si no la conocemos, no pasa nada. Podemos resolverlo sin fórmulas. Si conocen la fórmula y saben cuándo se tiene que utilizar, perfecto, está bien. Pero repito, si existen fórmulas y no las conocemos, con el principio multiplicativo y el principio aditivo, nosotros podemos resolver los problemas. Quizás sea un poquito, pueda llevar un poquito más de tiempo, pero la verdad se puede hacer, no pasa nada. Entonces, lo voy a empezar con ese enfoque. ¿Cuántos números tenemos para escoger? 8. 9. Tenemos 9 números para escoger. ¿Cuántos números vamos a escoger? 5. 5. Muy bien, entonces vamos a escoger el primero. Profe, ¿por qué hay 9 opciones? Yo pensaba que eran solo 8. No, son 9. Del 1 No, al 9. porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sí, pero es que yo como lo pensé fue, digamos, con un número y tienes 8 opciones para formar ese número con 5 dígitos. Yo por eso dije 8 en vez de 9. No, son 9. 9 dígitos. No son 8, son 9. Bueno, entonces vamos a escoger el primero. ¿Cuántas opciones tenemos para escoger el primer dígito? 9. 9. 9. ¿Y para el segundo?
8. 8. Para el tercero. 7. 7. 7. Cuenta regresiva. Para el cuarto. 6. 6. Y para el quinto. 5. 5. ¿Qué voy a hacer con estos números? ¿Los voy a sumar o los voy a multiplicar? Multiplicar. Los voy a multiplicar porque el principio multiplicativo nos dice que si un evento ocurre de 9 formas, o sea, el primer dígito lo voy a escoger de 9 formas, y al segundo de 8, pues entonces voy a tener un total de 72 formas de escoger el primero y el segundo. Pero luego tengo que considerar el número de formas con las que puedo escoger el tercer dígito, y por cada una de las 72 tendría que multiplicar por 7. Y así lo voy a hacer sucesivamente hasta llegar al quinto dígito. Entonces, esto lo vamos a multiplicar, pero lo podemos dejar expresado como 9 factorial, pero fíjense que no es el 9 factorial completo. Es entre 4. Entonces le vamos a quitar 4 por 3 por 2 por 1, y eso es lo mismo que dividir 9 factorial entre 4 factorial. Este de aquí tiene nombre, se le conoce como permutación, o K permutación, o R permutación. Ahorita nos vamos a quedar con el nombre de permutación. Lo voy a anotar por aquí. ¿Para qué nos sirven las permutaciones o la permutación? Para contar las formas de acomodar. Este verbo es importante. Nos sirve para acomodar objetos. Cierta cantidad de objetos tomados de un conjunto que puede ser más grande. Por ejemplo, aquí vamos a tomar 5 objetos, 5 dígitos, de un conjunto más grande que tiene 9 dígitos o 9 objetos. Profe, Sí. la respuesta sería 5120 formas. Muy bien. Muy bien. Déjame anotarlo. 15.120. 15.120. Sí, 15.120. Ok, esto es 15.120. Muy bien. Bueno, ahora vamos a resolver un problema, pues, muy parecido a este. Nada más que ahora queremos formar un número que tenga 7 dígitos. ¿Cómo le hago si ahora quiero formar un número que tenga 7 dígitos? Sería 9 factorial entre 2 factorial y 3 factorial. 9 factorial entre 2 factorial. 9 bueno. A ver, el primero lo escogemos de 9 opciones, el segundo de 8, el tercero de 7. O sea, vamos a hacer lo mismo que el de 5, nada más que vamos a escoger otros 2 y nada más tenemos, para escoger el sexto, tendríamos 4 formas. Para escoger el séptimo, tendríamos 3 formas. Profe, serían 181.440 formas. Sí, a mí también me salió eso. ¿Entre cuánto? A mí también me salió eso. Entre 2. Entre 2 factorial. A mí también igual. ¿Ciento cuánto me dijeron? 181.440. 440. Sí. Muy bien. Eso debe ser el resultado de 15.120 por 4 por 3. O sea, 15.120 por 12. ¿Verdad? Bueno, pues eso también es una permutación.
Y vamos a tratar de generalizar esto. Y para generalizarlo voy a usar letras. Las letras se usan en matemáticas para representar números, pero sin tener que decir cuáles son los números. Esa es la ventaja. ¿Sí? Entonces, las letras que vamos a usar en esta área comúnmente son la N y la letra K. Entonces, vamos a generalizarlo. Tenemos un conjunto con N objetos y de esos N objetos quiero escoger K objetos y acomodarlos. Entonces, fíjense que para el ejemplo que acabamos de hacer, para el par de ejemplos, la letra N estaría representando la cantidad de objetos que tenemos para escoger. En este caso tenemos 9 dígitos, el dígito 1, el 2, hasta el 9. Son en total 9 objetos. Fíjense que cuando escogimos 5, en el numerador teníamos 9 factorial, y cuando escogimos 7, también teníamos 9 factorial. Entonces, esa es la cantidad de objetos que hay en el conjunto del cual vamos a escoger cierta cantidad. Bueno, si escogemos 5, ¿entre cuánto vamos a dividir? 4. Ok. ¿Qué relación tiene el 9, el 5 y el 4? 9 menos 4. 9 menos 5 Digo, 9 es igual menos a 5. 4. Ah, muy bien. 9 menos 5. Entonces aquí fue el 9 y le quitamos 5. ¿Y cómo llegamos al 2 cuando queremos escoger 7? 9 menos 7. 9 menos 7. 9 menos 7 es igual a 2. Ok, entonces lo que voy a escribir aquí abajo pues va a ser lo mismo, solo que con letras. N, que va a representar en el ejemplo el 9, y le voy a quitar la cantidad de objetos que quiero acomodar. Voy a representarlo con una letra K. Entonces, si el conjunto tiene 9 objetos, y de esos 9 quiero escoger a 5 y acomodarlos, tendría que hacer 9 factorial entre 4 factorial. Pero si en lugar de 5 son 7, pues entonces sería 9 factorial entre 2 factorial. Esto de aquí es lo que ustedes mencionan que es la fórmula para contar en este tipo de casos. Pero, como pueden ver, nosotros resolvimos el ejemplo sin la fórmula. Primero resolvimos el ejemplo, 2 ejemplos. Nos estamos dando cuenta de que hay un patrón para resolverlo. Y ahora ese patrón lo queremos generalizar. Para generalizarlo usamos letras. La letra N va a representar la cantidad de objetos de los cuales vamos a escoger K objetos que vamos a acomodar. Bueno, ¿puedo borrar la parte de arriba de la pizarra? Sí. Ok, muy bien. Voy a borrar entonces. ¿De cuántas maneras puedes acomodar 3 de 5 niños en una fila? Según yo, de 60. De 60 formas. Sí, son 60. Muy bien, perfecto. Vamos a escoger al primer niño. Para escoger al primer niño, ¿cuántas opciones hay? 5. 5. Ajá. Para escoger al segundo. 4. 4. Y por el principio multiplicativo tendríamos 20 formas de escoger al primero y al segundo niño. Y para escoger al tercero. 3. Muy bien. Y sería 60. Usando factoriales, de 5 factorial entre 2 factorial, y eso da
60. ¿De cuántas maneras puedes comerte 3 de 5 postres? Así. ¿Importa el orden o no? El orden sí importa. Pues sería igual, ¿no? Igual, ¿no? 60. Muy bien. Ya no son niños. Ya dejaron de ser niños. Ahora son postres. Postres. Pero es lo mismo. Muy bien. Y sería 60, perfecto. Sería 60. Perfecto. ¿De cuántas maneras puedes acomodar 3 letras vocales? Igual. Depende. Igual porque son 5 vocales. 60. 60. Profe, 60. 60, Muy bien. igual. Es igual. Ya no son niños, no son postres, ahora son letras. 3 letras, pero para escoger las vocales tenemos un conjunto de 5 vocales. Si fuera con el abecedario, profe, ahí sí cambiaría, ¿no? Demasiado, ¿no? Ahí cambiaría. Si fuera todo el abecedario, ¿cuántas formas habría de...? Creo que el abecedario se conforma de 24. Si contamos la N, ¿sí se cuenta la N o no, profe? Si contamos la ñ, son 27 letras. Ajá, pero si no contamos la N, son 26. 27, ajá, 26. Pero como hablamos español, contamos la ñ. Ah, pues sí. Entonces, Entonces serían 27 por... Profe, si fuera con las vocales y 3 letras, digo, con todo el abecedario y 3 letras, sería 17.550. Sería 27 factorial sobre 24 factorial. Muy bien. Todas las letras son 27, entonces tenemos 27 factorial. Y vamos a quitarle los términos que no queremos. El resultado en número simple, si contáramos 27 letras del abecedario, sería 17.550. Sería 17.550. Muy bien. Eso sería si tomamos 3 letras de todo el abecedario. Y el orden sí importa. Voy a borrar la parte de arriba para compartirles un problema más. Si queremos formar un código que contengan algún orden y los números O sea que el número 1, 2 y 3 deben estar en los 3 primeros y 4, 5 y 6 en los últimos 3. Sí. O sea, sería 12. ¿12? Sería 12 porque A ver, los un primeros ejemplo. 3 números se puede hacer 3 opciones. Entonces sería 3 por 2 por 1 y sería 6. Y entonces en la otra mitad sería igual. Entonces, Pero se multiplican entre 36 porque se multiplican. A mí también me dio 36. 36, a mí también. a mí también. Muy bien, ahí está un ejemplo, ¿no? Los primeros 3 son el 1, el 2 y el 3 en algún orden. Y los últimos son el 4, el 5 y el 6 en algún orden. Bueno, pues, ¿de cuántas formas podemos ordenar o acomodar el 1, el 2 y el 3? De 6 formas. De 6 formas. De 6 formas o 3 factorial. 3 factorial. Es 3 por 2 por 1. Son 6 formas. ¿Y de cuántas formas podemos acomodar el 4, el 5 y el 6? También de 3, o sea, 3 factorial. Y entonces 3 factorial por 3 factorial daría... 36. Ajá, 36.
Vamos a usar el principio multiplicativo y esto nos va a dar, como ya dijeron, 36. Y si los números los vamos a acomodar sin ninguna preferencia, o sea, todos revueltos, no importa que empiecen con el 5, terminen con el 2. ¿De cuántas formas habría para formar el número? 120. 6 factorial o que es igual a 720. Muy bien. Si no hubiera preferencia porque el 1, el 2 y el 3 estén al principio, ni tampoco que el 4, el 5 y el 6 estén al final, pues entonces va a haber un total de 6 factorial formas de acomodar esos números. ¿Por qué 6 factorial? Bueno, pues el primer dígito lo escogemos de 6 opciones, el segundo de 5, el tercero de 4, el cuarto dígito de 3 formas, el quinto de 2 y el sexto de 1. Eso es 6 factorial. Ahora, alguien puede decir, bueno, pero ya vimos una fórmula. Bueno, si pensamos en la fórmula, sería n factorial, en este caso n vale 6, entre n, y le vamos a quitar k. ¿Cuántos vamos a tomar? Pues todos. Entonces la k vale 6. ¿Pero cuánto es 6 menos 6? 0, nada. 0. Profe, pero como aquí estamos uniendo dos diferentes conjuntos y cada conjunto tiene 6 posibilidades, ¿qué no sería 6 por 6 en vez de 6 factorial? Aquí es un solo conjunto. En el anterior eran 2 conjuntos, uno formado por el 1, 2 y el 3, y otro conjunto formado... Es que mi opinión es que al tomar como si fuera 6 factorial, ya estamos quebrantando la regla de que al principio van los números 1, 2, 3, y después que van los 4, 5 y 6. Y según yo, se tendrían que dividir en 2 conjuntos. Lo que pasa es que estamos resolviendo el problema en el que no nos piden que el 1 y el 2 y el 3 estén al principio, ni tampoco nos piden que el 4, el 5 y el 6 estén al final. Sí, estamos haciendo algo diferente porque no es el mismo problema. Son 6 dígitos y nada más queremos saber de cuántas maneras se pueden acomodar, sin ningún tipo de requerimiento especial. Pero 0 factorial es 1, entonces por eso 6 factorial entre 0 factorial pues es igual a 6 factorial. ¿Sí? Bueno, entonces esta parte es cuando están todos los números juntos y pueden estar en el orden que sea. El 6 puede estar al principio, luego el 4, y luego el 1. Bueno, ¿cuántos me dijeron que eran 6 factorial? 720. Muy bien. Bueno, algo que me gustaría que observen con cuidado es lo siguiente. Cuando nos piden que contemos y no nos dan requerimientos o no nos ponen condiciones, vamos a tener un resultado más grande que cuando nos piden que se cumplan ciertas condiciones. Si tenemos los dígitos del 1 al 6 y nada más nos preguntan de cuántas formas los podemos acomodar, pues son 720 formas. Pero si nos dicen, es que queremos que el 1, el 2 y el 3 estén al principio, en algún orden, y que luego esté el 4, el 5 y el 6 en algún orden. Bueno, si se dan cuenta, eso ya lo resolvimos y nos dio 36. 36 es menos que 720. Entonces, repito, si nos piden contar algo y nos dan condiciones o nos piden que se cumplan ciertas condiciones, requerimientos, vamos a tener menos casos que cuando no hay condiciones. ¿Sí? Eso va a pasar siempre. Eso les puede dar una pista al momento de estar contando.
pueden comparar cuando tienen condiciones y cuando no tienen condiciones. Tiene que haber una diferencia. Bueno. Profe, tengo una pregunta. Ah, sí, dime. ¿Por qué en la de 36 es 3 factorial por 3 factorial y no 3 factorial más 3 factorial? Ah, porque ese sería otro problema. Fíjate bien, aquí nos están pidiendo que se cumplan las dos cosas. Que se cumpla que los primeros tres números sean el 1, el 2 y el 3 en algún orden, y que se cumpla que al final los tres sean 4, 5 y 6 en algún orden. Cuando tenemos esa solicitud en el conteo de que se cumpla una cosa y se cumpla otra, vamos a usar el principio multiplicativo. Cuando nos dicen que es una cosa o es la otra cosa, vamos a usar el principio aditivo. Para que fuera 3 factorial más 3 factorial, el problema tendría que decir lo siguiente. Si queremos formar un código de 3 dígitos que contengan a los números 1, 2, 3 en algún orden, o los números 4, 5 y 6 en algún orden, ¿de cuántas maneras podemos hacer esto? Ahí sería 3 factorial, que son las formas de acomodar el 1, el 2 y el 3, más 3 factorial, que son las formas de acomodar el 4, el 5 y el 6. Como el código es nada más de 3 dígitos, o son los que tienen el 1, el 2 y el 3, o son los que tienen 4, 5 y 6. Entonces ahí sería más, no sería multiplicación. Ya entendí. Gracias, profe. Por nada. Muy bien, Itza Martínez tiene la mano levantada. ¿Tienes dudas? Sí, maestro. Sí, dime. En caso de que, por ejemplo, el código sea de 9 dígitos, pero solo los primeros 3 se tienen que acomodar así como dice el problema, ¿cómo sería con los otros 6 números que no tienen condición? ¿Cómo se resolvería el problema? El código tiene 9 dígitos, ¿verdad? Y la condición es que al principio estén el 1, el 2 y el 3 en algún orden. ¿Correcto? Sí. Bueno, entonces, las formas de acomodar el 1, el 2 y el 3, pues es 3 factorial. Por cada una de esas formas va a haber cierta cantidad para acomodar los siguientes 6 números. Supongo, bueno, aquí supongo porque no me lo comentaste, pero supongo que estamos considerando los números del 1 al 9, ¿es correcto? O el 4, el 5 y el 6. Ok. Bueno, entonces, para que el 1, el 2 y el 3 estén al principio en algún orden, tendríamos 3 factorial. Y los siguientes 6 números, en algún orden, pues sería 6 factorial. Por lo tanto, el número de códigos de 9 dígitos, donde los 3 primeros son el 1, el 2 y el 3 en algún orden, sería 3 factorial por 6 factorial. Profe. Sí. Ok, maestro, gracias, ya lo entendí. ¿Podría pasar su canal de YouTube? Lo pueden buscar también con mi nombre. Mi nombre es Rogelio Salinas Gutiérrez. Vamos a ver un concepto que posiblemente hayan escuchado. Cuando nos hablan de probabilidades, imagínense, en este problema lo voy a plantear de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad de que al formar un código con 6 dígitos, los primeros 3 dígitos sean el 1, el 2 y el 3 en algún orden, y los siguientes 3 números sean 4, 5 y 6 en algún orden? ¿Sí? Estoy replanteando el problema, lo voy a repetir. ¿Cuál es la probabilidad de que al formar un código de 6 dígitos, los 3 primeros dígitos sean el 1, el 2 y el 3 en algún orden, y los siguientes 3 dígitos sean 4, 5 y 6 en algún orden? ¿Alguien tiene una idea de cómo calcular esa probabilidad?
¿O a qué se referirá eso de probabilidad? Sí. Pues sí, los casos favorables entre los total de casos entre los casos favorables por los no favorables. Muy bien. Arat tiene la mano levantada. ¿Tú qué opinas, Arat? Pues opino lo mismo que mi compañero y el porciento que se debe de poner sería 50% de probabilidad. Ah, ok. Itza Martínez, también tienes la mano levantada. Yo opino que es los casos posibles de algún problema o así que se pueden tener considerando los que no pueden ser y restando los de los que sí pueden ser. Bueno, vamos a verlo. ¿Son los casos favorables? Y los casos favorables los vamos a dividir entre el total de casos. ¿Cuántos casos son favorables? ¿Cuántos códigos de 6 dígitos tienen al principio el 1, el 2 y el 3 en algún orden? Y luego el 4, 5 y 6 en algún orden. El 36. Bueno, 36. 36. Correcto. 36. 36. Creo que 36. Y el total de casos es 720. Perfecto. Entonces vamos a tener 36 entre el total de casos, y el total de casos son 720. Bueno, la probabilidad Un 20avo. es un... Muy bien. O podría ser un 5%. Ok, vamos para allá. Vamos paso a paso. Esto es 0.05. La probabilidad... Profe, Sí. profe, ¿por qué la cantidad la ponen después a fracciones? Ah, porque está simplificando. 36 se puede dividir entre 6 y 720 también se puede dividir entre 6. Entonces nos quedaría 6 entre 120. Ah, ok, Pero, ok, gracias. sí, pero el 6 se puede dividir entre 6 y el 120 entre 6 y nos va a quedar 1 sobre 20. Es una simplificación de fracciones. Y 1 entre 20 pues es 0.05. Bueno, la probabilidad es un número entre el 0 y el 1, siempre. No hay probabilidades mayores a 1 y no hay probabilidades negativas. Las probabilidades son números, es una medida que tiene valores entre el 0 y el 1. Bueno, entre más cercano sea el 0, es más difícil que ocurra el evento. Y entre más cercano sea el 1, es más probable o más fácil que sí ocurra. Eso es en la probabilidad. Muchas veces lo que hacemos es convertir la probabilidad en porcentajes. Entonces, si nos piden probabilidades, esta es la respuesta, 0.05. Si nos piden el porcentaje, lo que tenemos que hacer es una operación más. ¿Qué operación es la que tenemos que hacer para convertir eso en porcentaje? 100 entre 20. Tenemos que multiplicar por 100 el resultado. De hecho, un 20avo es igual a 5 centésimos, algo así. Y eso es igual al 5% también. Ok, entonces el porcentaje es lo mismo que obtuvimos de probabilidad multiplicado por 100. Y le agregamos símbolo de porcentaje. Entonces, 0.05, ¿cuánto es en porcentaje? 5%. 5%.
la probabilidad por 100. Le agregamos el símbolo de porcentaje. Entonces movemos el punto decimal 2 lugares a la derecha y eso nos da un 5. Convertimos el punto 0,5 en un 5. Pero ya no es probabilidad, ya se llama porcentaje. Bueno, entonces, ¿cómo obtenemos la Profesor, probabilidad? ¿le podría subir un poquito para tomarle captura de Ah, pantalla, claro. por favor? ¿Así? Sí, gracias, ya lo hice, gracias. Es que ya le había tomado al otro procedimiento y solo faltaba esto. Gracias. De nada. Muy bien. Vamos con una pregunta más. ¿De cuántas formas se pueden acomodar las letras de la palabra arroz? Sería 120, ¿no? 120 formas. Serían 60, porque como hay dos R's, no importa si va primero una y luego la otra o si es al revés. Entonces se divide entre dos. Además de que las R son indistinguibles. Muy bien, muy bien. ¿Cuántas letras hay en total? 120 sería. 5. Sí, 60. sí. Hay 5 letras. 5 letras y lo hacemos 5 factorial y en total son 120. Pero como se repite la R, dividimos entre 2. Pero como sería entre 0 y eso es igual a 1, entonces sería 5 factorial al final. Sí, pero como tienes dos R's, tienes que dividirlo entre dos. Porque, por ejemplo, ahí la palabra arroz, hay dos formas, con la primera R o con la segunda. Entonces, tienes que dividir entre dos porque al final de cuentas es la misma palabra. ¿Pero qué no sería 4 factorial? También podría ser. Profe, sería 4 Porque 4 factorial es muy poco también. Es que no es 4 factorial porque son 5 letras, no 4. Por eso, pues la R se repite. O sea, es como si De todos modos te estuviera da el mismo resultado. diferentes. Te da 60. Y si lo hiciera 5 factorial entre 2, después te daría igual 60. Ajá, es que son 5 letras, pero una se repite, entonces pues son como... Sí, pero con 4 factorial estás asumiendo que las dos R's tienen que ir juntas. O sea, estás descontando una R. Por eso, porque, Pero por no ejemplo, afecta las podemos R's, que juntar yo dos sepa. arroz. El problema no dice que afectan y si no lo dice el problema es válido. No, porque, por ejemplo, podemos repetir letras, como arroz se puede poner 2 veces, así que ya no se contaría en eso. Por lo tanto, sería el número total de letras entre, por eso factorial, pues, 5 factorial, entre el número de letras que se repiten, que sería 2 factorial, lo cual da 60. Creo que sí, porque se quitan los que no sirven, creo. Ok. A ver, Otra forma de comprobar sería ver cuántas formas diferentes hay de poner las R's. En tal yo encontré 10 y las formas que hay de poner las otras 3 letras durante cada una de esas, que eran 6 formas, por lo tanto había 60. Y esas 60 eran las que se repetían y como eran en total 120 menos las 60 eran 60. Pues bueno, es que como el problema nunca especifica, nunca dice sin que se repitan, yo creo que en percepción es válido. Pero para acomodar una palabra, porque te dice que acomodar las letras en una palabra. Entonces, si la palabra es igual, pues es lo mismo, no se cuenta como repetida. Si nada más dijera acomodarlas como en una lista, ahí sí, pero pide una palabra. Bueno, eso también puede ser válido. muy bien. Vamos a resolverlo. De hecho, yo creo que todas las opciones que usted está poniendo en ejemplos las puede volver a poner porque nada más sustituye y cambia la R. Porque hay 2 R. Así es, buena observación. Fíjense. La manera que conviene para resolver la pregunta es la siguiente. Ya me di cuenta que son 5 letras. Las quiero acomodar. Recuerden que el verbo acomodar o también ordenar es clave. Esta es una pista. Me están pidiendo acomodos. Y ya vimos que para hacer acomodos se utilizan las permutaciones. Y las permutaciones utilizan factoriales. Entonces,
la manera conveniente de resolver esto es, bueno, pues voy a acomodar las letras. Son 5 letras, por lo tanto, va a haber 5 factorial formas de acomodar las letras, 5 letras, ¿sí? Pero aquí hay un detalle que ya mencionaron ustedes en los comentarios que estaban haciendo. Aquí el detalle es que la letra R aparece 2 veces y es idéntica. No tenemos Según yo, la fórmula es forma, una letra R, sobre cuántos elementos se repiten. ¿sí? No tenemos forma de distinguir una R de la otra R, porque están del mismo tamaño, del mismo color, no hay forma de distinguirlas. Entonces, si aquí en esta palabra que dice sarro, si cambiamos la letra R que está a la izquierda por la que está la de la derecha, y la de la derecha la pasamos a la izquierda, ¿qué va a quedar? Pues va a quedar la misma palabra. Va a decir sarro. Sí. Pero ya no van a ser las mismas posiciones. Pero no tienes formas Es de que te pide distinguir la palabra. una R de la Las dos otra. R son iguales, no hay forma de distinguirlas. Exactamente. Pero cada R. Profe, si quieres poner a distinguir, le puedes poner como R1, ¿no? Y R2. Profe. Sí. A ver, permítanme, Alexandra Félix tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Sí, Alexandra? profesor. Yo solo quería preguntar que es que en los comentarios estaban diciendo que se dividía entre 2 y quería saber que por qué se dividía entre 2 si la R no decía que no importaba si estaban juntas. ¿Sí me entiende? Sí, pues pueden estar separadas las R's. El problema es que cuando las cambias de lugar entre ellas mismas, va a seguir existiendo la misma palabra. Profe, yo digo que son 240. Sí, a ver, Miguel Ángel tiene la mano levantada. ¿Qué pasó, Miguel Son Ángel? 240 porque hay 120 formas de acomodarlas, pero se pueden repetir ya que las dos R's se pueden acomodar, o sea, diferentes. Por ejemplo, ahí cuando escribió Zarro, ahí contara como 2. ¿Sí me explico? O sea, que fueran 240 formas de Una sí acomodar. tiene como 2 sería 120. Porque si nos sale 120 con esas razones, la multiplicaríamos por 2 porque podríamos mover las R's. Miren, tengan cuidado. Son 5 letras. Lo más que podemos tener son 120 formas de acomodarlas. 240, no. ¿Por qué? Porque para escoger la primera letra tenemos 5 opciones. La que sea, ya sea la R, o la O, o la Z, o la... Tenemos 5, porque hay 5 letras. Cuando escogemos la segunda tenemos 4 opciones. Cuando escogemos la tercera tenemos 3. Cuando escogemos la segunda quedan 2 opciones. Cuando escogemos la última letra nada más hay una opción. Eso es 5 factorial. Pero fíjense bien que en el 5 factorial estamos considerando a las letras diferentes. Ya estamos considerando que hay 2 R's y que son diferentes. Pero al momento de escribir las palabras y intercambiar las R's, no van a ser palabras diferentes, van a seguir siendo las mismas palabras. Entonces, si las R's fueran diferentes porque tuvieran un color diferente, imagínense que una R es azul y la otra es verde, tendríamos 120 palabras, porque si cambiamos la letra R azul por la verde, pues a lo mejor dice lo mismo, pero las letras o los símbolos ya son diferentes. Entonces, lo más que podemos tener son 120, considerando que todas las letras son diferentes. Pero las 2 R's que tenemos aquí no son diferentes, son iguales. Entonces, tiene que haber menos palabras que 120. ¿Sí? ¿De cuántas maneras podemos acomodar 2 objetos? ¿Por qué 2 objetos? Pues porque hay 2 letras R's. Si cambiamos una R por la posición en la que está la otra R y viceversa, sigue siendo la misma palabra. Entonces, tendríamos que dividir entre la mitad
Bueno, tendríamos un total de 120 entre 2, y eso no es otra cosa más que 120 entre 2 factorial. Y este 2 factorial viene De las dos que se repiten. exactamente, porque entre ellas no hay manera de distinguirlas. ¿Sí? Vamos a hacer otro ejemplo. Aquí nos dan un total de 60. Maestra, entonces eran 60. Profe. Sí, son 60. Con calma, después de la clase de hoy, hagan las palabras, anótenlas en su cuaderno, todas las palabras con esas 5 letras, y se van a dar cuenta que nada más hay 60. Lo pueden checar, pero háganlo después de la sesión. Profe, Sí. una pregunta. Tenía levantada la mano desde hace rato. Perdón. Pero lo que le iba a decir es que, por ejemplo, 5 por 4 por 3, o sea, sería 120, y esas son las palabras que se pueden acomodar con una sola R, pero ya como usted dijo que son 2 signos, por ejemplo, una R roja y una R verde, serían 240. No, porque las R son diferentes. Digo, son iguales. Las R son diferentes, son 120, pero si son iguales... Porque seguiría siendo 5 factorial. Máximo... Ajá, 5 factorial por El máximo 2. que se puede, siendo letras distintas, en caso de que solo fueran 5, es 120. Ese es el máximo. Y si fueran distintas entre sí, solo se tendría 60. Es muy fácil que lo cheques. Va a ser un poquito laborioso, pero tú lo puedes checar. En tu cuaderno, haz todas las palabras con las letras de arroz, pero a las R's píntalas diferentes. Píntalas con los colores que tú tengas, roja y azul si quieres, o negra y roja, con los colores que tú quieras. Si tú le das colores a las dos R's, el total de palabras que vas a tener son 120. No vas a tener más. Vas a tener 120 si escribes una R con un color y la otra R con otro color. Y luego te vas a dar cuenta de que cuando las R's las ves con el mismo color, vas a tener palabras repetidas. Vas a tener cada palabra repetida 2 veces. Tú lo puedes checar. Y no hay ningún problema. Es fácil, es sencillo. Es un poquito laborioso, pero se puede checar. Vamos a hacerlo. A ver, sí. Son 5 factorial, son 750. 5 factorial son 120. 5 por 4 5 por 4 son 20. Por 3 son 60. Por 2 son 120. Y por 1 son 120. Entonces sería 120. Sí, entre 2. Pero con razón no me salía. 720 es 6 factorial. 6 factorial es 720. Sí, yo decía 750, pero Y no de me hecho, acuerdo. profe, hay como un truco. Bueno, no es un truco, pero es una forma diferente. Digamos, si sabes ya cuánto es 5 factorial, son 120. Y 120 lo multiplicas por 6, te da 720. Eso es para saber si tu resultado está bien. Ok. Muy bien. Vamos a un problema similar que nos va a ayudar a entender esto todavía un poco mejor. ¿Importa el orden? Sí, el orden sí importa. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Sería 4 factorial entre Sí, profe, son 12. 2 factorial. Sería Son 12. 4 factorial es 24 entre 2 es 12. Muy bien, primer número, ¿cuántas opciones tenemos? 4. 4. Para el segundo, 3.
Dos. Y Dos. Dos. Pero el último solo nos queda una. Uno. Bien. Esto es 4 factorial y estoy pensando o estoy considerando que todos los dígitos son diferentes. Pero eso no es cierto, ¿eh? ¿Cuál es el dígito que se repite? El 1. El 1. ¿Y cuántas veces se repite? Dos veces. Dos veces. Entonces, ¿entre cuánto tengo que dividir? Entre dos. Entre dos. Factorial. 2 factorial. Y eso es igual a 12. 12. 12. Bueno, muy bien. Son pocos casos. Vamos a escribir esos 12 casos para ver si es cierto o no, porque ¿qué tal que estamos diciendo que son 12 y no son 12 o son más o son menos? Vamos a checarlo. Un número puede ser el 1, 1, 2, 3. Otro número podría ser el 1, 1. ¿Qué otro podría ser? 1, 2, 1, 3. 2, 3, 1. 1, 3, 1, 2. Ok. 1, 3. 1, 2. 1, 1, 2, 3. Ya la contaron. 3, 1, 1, 2. Ya está, y ahí no, porque ya no se pueden más. Ya sería el doble, porque los unos nada más cambiarían de posición, si fueran diferentes. Profe, también es 3, 1, 1, 2. 1, 3, 2, 1. O también 2, 1, 1, 3. O 3, 1, 1, 2. 3, 1, 1, 2. 3, 1, 2, 1. Y 3, 2, 1, 1. Sí, profe, salen 12, ya los tengo aquí, ya los anoté todos. Ahí están los 12 números. ¿Falta alguno? ¿Hay uno que esté de más, que esté repetido? Ahí están los 12 que contamos. ¿Cómo los contamos? 4 factorial, que es pensando en que todos son distintos. Y luego corrijo eso, voy a hacer el ajuste. Conté 4 factorial porque consideré que todos los dígitos eran diferentes. Lo voy a corregir dividiendo entre 2 factorial, porque el número 1 aparece 2 veces. Si cambio el 1 de lugar, voy a seguir teniendo el mismo número. ¿Sí? Entonces, esto lo pueden hacer con la palabra arroz. Se van a dar cuenta que si escriben la palabra arroz, bueno, todas las formas de acomodar las letras, usando un mismo color, solamente hay 60 palabras. Pero si a las letras R's les dibujan colores diferentes, o le ponen un numerito, R1 y R2, para poderlas distinguir, ahí van a tener 120 palabras. Pero como las R's no se distinguen entre ellas, pues son la mitad. Bien. Profe. Si no hay dudas, pasamos al... Profe. Sí, perdón. Yo Adelante. quisiera proponer un problema. ¿Tú quieres proponer un problema? Sí. Muy bien. ¿Me lo puedes anotar en el chat, por favor? Ahorita lo pongo. Gracias. Muy bien. Ahora vamos a retomar lo de la palabra. ¿De cuántas formas se pueden acomodar los dígitos del número 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 1 para formar nuevos números? Ya lo tengo, sería 8 factorial entre 2 factorial por 3 factorial. A ver otra vez, por favor. ¿Cuánto entre cuánto? Sería 8 factorial entre 2 factorial por 3 factorial.
expresado en números es 3.360, no, más bien serían 3.359 números, ya que nos dicen nuevos números, y dentro de estos 3.360 ya estamos contando este, así que nuevos números serían 3.359, según yo. Yo digo lo que dijo Ever de 8 factorial menos 3 factorial menos 2 factorial. Ah, no, es entre en vez de menos. Ok, el dígito 1. Sí, porque se repite 3 veces el 2 y 2 veces el 1. Sí. Profe, ya puse el problema en el chat. Ok, ahorita lo checamos. El 1 aparece 2 veces. Entonces, cuando contamos 8 factorial, estamos considerando que los números unos son diferentes. Hay que corregir eso. Entonces, vamos a dividir entre 2 factorial, porque el número 1 lo podemos intercambiar de 2 formas, nada más. Pero el número 2 aparece 3 veces. ¿Cuántos acomodos tiene 3 objetos? 6. Muy bien, ese 6 es 3 factorial. Los 3 números, 2. ¿Hay algún otro número que se repita? No. No, nada más. Solo están el 2 y el 1. Muy bien. ¿Alguien hizo la operación de esto? Yo por eso le hice y me dio 3.360 el primero. Sí, porque es 40.320 entre 12. 40.320 entre 2 por 6. 12. Bueno, ¿eso cuánto les da? 3.360. 3.360. Pero como decía un compañero, se le resta el que ya está. Porque te pide crear nuevos y ese ya, por así decirlo, ya es viejo. Muy bien. Muy bien, muy atentos, correcto. Va a haber 3.360 números que se pueden formar con esos dígitos. Como ahí ya está un número, pues ya no, ese ya no es nuevo. Los nuevos van a ser 3.359. Los otros números, ¿no?, que no están ahí escritos. Porque ese que es de ejemplo ya está. Exactamente. Muy bien. Ese que está de ejemplo está contado dentro de los 3.360. Nada más se lo quitamos para saber cuántos diferentes o nuevos habría. Muy bien. Y ahora voy a utilizar este mismo problema para considerar la probabilidad. Y luego vamos con el problema que nos compartió su compañero en el chat. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad? Voy a escribirlo aquí. De obtener un número que inicie con 1, 1. Me refiero al mismo problema, ¿eh? Es el mismo problema, es el número 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 1. Se van a mover los dígitos para formar nuevos números, pero la pregunta es qué tan probable es que el número que se forme empiece con el 1 y el 1. Maestro, creo que ya la acabé. Igual yo, profe. Bueno, ¿cómo obtenemos la probabilidad? ¿Cuántos casos en total tenemos? Tenemos 120. Casos totales. 3.360.
Muy bien. 3.360. Muy bien. Entonces tenemos un total de 3.360 casos. Ahora, ¿cuántos son favorables? Vamos a contarlos. ¿El primer dígito cuál es? 1. El 1. Muy bien. ¿Y el segundo? 1 también. 1. De acuerdo. Entonces, aquí va a estar el número 1. Aquí va a estar el número 1. ¿Y el siguiente número cuál puede ser? Pues hay 10 Cualquiera de posibilidades. los otros 6 que están. Así que yo lo que hice fue combinar los otros 6, que sería 6 factorial, perdón. Y como tenemos 3 2 que se repiten, pues vamos a dividir 6 factorial entre 3 factorial. Muy bien. Como el número 1 ya lo escogimos para que esté al principio, pues ya nada más nos quedan 6. Entonces el tercer dígito se escoge de 6 formas, el cuarto de 5, el quinto de 4, el siguiente dígito sería 2, 4, el sexto, tendríamos 3 formas, el séptimo 2 formas, y nos falta 1, ¿no? Pero el 1 ya es casi nulo. Sí, bueno, si ya no lo contemplamos como factor, pues no afecta si lo dejamos o no. Muy bien, entonces, ¿esto a qué nos va a llevar? A 6 factorial. 6 factorial. ¿Hay algún número que se repita? El 2 se El 2 se repite repite 3 veces. En este caso no, pero si el 2 se repite 3 veces. Sería entre 3 factorial. Sí, sería entre Sería 3. 6 factorial entre 3 factorial. Sería 6 factorial, ajá. ¿Qué es la mitad? ¿Cuánto es esto? 120. 120. 120. Porque sería 720 Entre 6. entre 6. Muy bien, entonces la probabilidad va a ser 120 entre el total de casos, que son 3.360. ¿Y eso cuánto es? Maestro, disculpe, ¿le podrías regresar tantito Sería hacia arriba? 0.03% de probabilidad. Entonces Ya, sería... maestro, gracias. Ah, ok, de nada. 0.0 ¿qué? 3%. 3. O 35. Ah, ok. Esa es la probabilidad. 0.035. ¿Esto es muy probable de ocurrir o poco probable de ocurrir? Poco. Muy Es un poco test probable. improbable de ocurrir. Demasiado poco. Así es poco Ni probable. 1% llegó. Poco. Esto en porcentaje, ¿cuánto sería? 0.035. Movemos el punto 2 lugares. Ah, ok. Y se Entonces, sí, es cierto, sería convierte. 3.5%. Exactamente. Es 3.5%. muy, muy poco probable. Es poco probable, así es. Más no imposible. Eso también es correcto. Bueno, entonces vamos a... ¿Y cuándo vamos a responder el problema del compañero? enseguida.
Sí, es este el problema, Arat. Tenemos que forman un número de 6 cifras con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero los números se pueden repetir 2 veces y todos los números, aunque se repitan, son de diferentes colores. ¿De cuántas formas se pueden hacer? La respuesta es de 1440 porque sería 6 factorial que son 720 y ahí dice que se puede repetir 2 veces el número, entonces se multiplica por 2 y es igual a 1440. Pero No sería eso, cuando dice que se puede repetir 2 veces un número, se refiere a que no solo puede ser que se repita, que el 1 esté en el número de 6 cifras solo una vez, puede ser 1, 2, 1, 4, 5, 6, no que se va a duplicar. bueno, si lo estoy entendiendo. Es 12 factorial entre 6 factorial, ¿no? Ok. Sí, a ver, vamos a ver si lo estamos entendiendo correctamente. Los números se pueden repetir, pero dice aquí que aunque se repitan son de diferente color. Entonces, como los puedo distinguir, voy a tener 12 objetos, 12 dígitos Es 12 factorial, ¿no? para escoger. ¿Por qué son 12? Porque son el 1, el 2, el 3, 4, el 5 y el 6 de un color, y el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 de otro color. Por lo tanto, los puedo distinguir. Si es así, bueno, no sé, Arad me podrá corregir. Si no, si es así, tendríamos para el primer número 12 opciones, para el segundo 11, para el tercero 10, luego 9, 8 y 7, que es lo mismo que 12 factorial entre 6 factorial, que por ahí mencionaron también. No sé si es así, Arat, como lo estoy platicando. A ver si me puedes comentar al respecto. Bueno, a lo mejor me precipité mucho en resolverlo. Muy bien. Muchas gracias, Arat, por compartir el problema. Continuamos. Aquí para responder el problema tendríamos 12 dígitos, pero solamente vamos a tomar a 6. Entonces sería igual a 12 factorial entre 6 factorial. Bueno, me falta comentarles algo. Cuando las cantidades son muy grandes, factoriales, pues que si los hiciéramos a mano serían muchas operaciones, o que nos den números muy grandes. Generalmente en las Olimpiadas de Matemáticas es suficiente con dejar indicado el 12 factorial entre 6 factorial, si fuera un número muy grande. Porque en las Olimpiadas generalmente el interés no es tanto el procedimiento, la parte operativa. Si ya sabemos que es 12 factorial entre 6 factorial, pues eso es suficiente. Nada más que quiero hacer una aclaración. Como los exámenes ahora se hacen de manera virtual, a distancia, si utilizan un formulario, lo más probable es que en el formulario sí les pidan que den el número entero, o sea, el resultado de la operación, para que pueda ser calificado por la computadora. Entonces, nada más habría que tener cuidado con eso. Cuando hagan su examen, preguntar, ya sea a la persona que les aplique el examen, o revisar las instrucciones, si se tienen que hacer las operaciones de cuentas muy grandes, o si es suficiente con dejarlas indicadas. Si les dicen que es suficiente con dejar indicado el resultado, esto que escribí sería válido. Pero si dice que sí tienen que dar el número, pues entonces hay que hacer las operaciones. Habría que multiplicar 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7. Bueno, hacer un comentario sobre las operaciones.
Bueno, aquí un problema que es sencillo, o parece sencillo, pero hay que tomar en cuenta que el orden de selección no importa. Serían 6, profe. Muy bien. ¿De cuántas formas escogemos la primera letra? 2. 2. La primera, ¿cuántas vocales hay? 5. Primera 5. Pero dice que solo escojamos 3. La primera 5. ¿Y la segunda letra? 4. 4. Entonces sería 5. 4. 5 por 4 por 3. Y la tercera 3. Dan 60. Sí, sería 5 factorial. ¿Visto? Esto es un 5 factorial, pero no está completo. 5 factorial entre 2. Muy bien. Quedaría como resultado 60. Pero ese no es el resultado. ¿Por qué no es el resultado? Porque aquí estoy contando el orden de las 3 vocales que están seleccionadas. Pero no quiero contar el orden. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos acomodar 3 objetos? Profe, no 3 factorial. 5, en el primero puede haber 5 formas, y en el segundo también 5, y en el tercero. Entonces vamos a descontar eso. Vamos a descontar el orden de las 3 vocales que fueron seleccionadas, el orden entre ellas, o los acomodos. ¿Sí? Bueno, vamos a checarlo. Esto nos quedaría ¿cuánto? Estas son combinaciones. Son entonces. Profe, son 10. pero no se puede, o sea, no podemos repetir las vocales. Es que yo pensé como cuando decía sin importar el orden, yo pensé que no era lo mismo A, E, I que I, E, A, por ejemplo. Pero, Sí, es lo mismo, porque el orden no importa. pero creo que esta fórmula era para las combinaciones, ¿no? Cuando Son 10, importaba los elementos. Son 10. Muy bien, es un 10. A ver, ¿cuáles son esas 10? Uno de las usó la fórmula de combinación, ¿verdad? Profe, porque sería 5 al factorial entre 2 al factorial entre 3 al factorial. Así es. Vamos a... Entonces sí son 10. Dividimos entre 2 Ya. factorial, porque el 5 factorial no lo ocupamos todo. No lo ocupamos completo. Y luego dividimos entre 3 factorial. Pero ¿por qué si no importa el orden de selección? No, El por resultado eso, se divide entre 3 factorial. porque no importa el orden. Que Fíjense. quedaría un igual a 120 entre 2. Quedaría un igual a 60 entre... ¿Entre cuánto? Entre 3 quedaría un igual a 10. Bien, si escojo, No importa. Entonces, cuando no importa el orden es, por ejemplo, que A, E, I es igual a I, E, A. exactamente, aquí estoy poniendo los ejemplos. Pero ¿qué no también contaría la O y la U en los primeros que puse? Sí cuentan, es que el profesor les está Muy bien. Esos son nada más 6. Ahí están las 3 vocales A, E y la I. Si el orden es algo que me interesa contar, esas 3 vocales las puedo acomodar de 6 formas diferentes. Ahí están las 6 formas. Pero es sí. más diferente de escoger vocales de las 5 vocales, entonces multiplica 10 por 6. Sí, pero aquí nada más me estoy refiriendo a 3 que ya seleccioné. Esto aplica para cualquiera 3 que escoja de las 5 vocales. Entonces, si yo escojo la A, la E y la I, hay 6 formas de acomodarlas. Cuando digo acomodarlas es porque el orden sí me importa, sí me interesa. Pero cuando digo
no me importa el orden, entonces esas 6 acomodos realmente son un solo acomodo, porque el orden no importa, son las mismas vocales. Entonces, cuando no importa el orden, es, por ejemplo, A e I es igual a y E, pero si sí importa, A e I es diferente a y E. Exactamente. Ok, gracias. Entonces, si tengo tres vocales seleccionadas, hay 6 formas de acomodarlas. Esas 6 formas, para 3 vocales, es 3 factorial. Y ese 3 factorial es el que está aquí. Le estamos descontando las 6 formas de acomodar las 3 vocales que se hayan seleccionado. Entonces significa que cuando usted diga sin importar el orden de la selección, significa que solo nos importa que sean diferentes elementos. Nada más que sean diferentes elementos. Significa que sí importa el orden de la selección, entonces importa que tengan diferentes elementos y diferente orden. Exactamente. Profe, Sí. ¿ahí cómo sería donde dice 5 factorial entre 2 factorial entre 3 factorial? Sería 5 factorial entre 2, que daría un resto de 30, y luego eso le divido 6. Sí, el razonamiento es el siguiente. Tengo Quedaría... 5 vocales, entonces 5 factorial, pero no voy a escoger las 5, voy a escoger a 3. Por esa razón, entonces sería ahí 2 factorial. dividimos entre 2 factorial, sería 5 factorial entre 2 factorial. Ahora voy a descontar el orden entre 3 vocales seleccionadas. Eso es dividir el resultado que habías obtenido entre 3 factorial. Que entonces sería 30 entre 6 factorial. No, el resultado Perdón, 30 entre 6. es 5 por 4 por 3. Eso es 60. 60 entre 6, que te va a dar 10. Ah, ok. O 60 entre 3 factorial. Ya no sé por qué estaba diciendo 30. Bueno, a ver, vamos a escribir esas 10 respuestas. Maestra, pero no 5 factorial es 120. Profe, déjeme ver si estoy bien. 5 al factorial entre 3 factorial da un igual a 20, ¿o estoy mal? No, es que 5 factorial entre 2, que es 5 por 4. No, por 3. es totalmente diferente, o sea, Bueno, sí, es una duda. 20. Sí, Ah, 5 factorial entre 3 factorial te va a dar 20. Es correcto. Sí, Luego, gracias. ese 20 lo divides entre 2 factorial y te va a dar 10. Sí, era lo que había hecho, de hecho. Nada más que quería saber si estaba bien con el 3 factorial, si se hacía lo que había dicho, pues. Muy bien. A ver, ayúdenme con esas 10 respuestas. Una es A, E, I, otra es A, E, O, otra es A, E, U. La otra, ¿cuál sería? A con I. Y con O. Y A con I. Y con U. El otro sería E con I. O. Se puede ocupar aquí suma de Gauss, ¿no? Creo. Porque para las de E hay 3, para las de I hay 2. En caso de que empiecen con A, serían 3 más 2 dan... 3 más 2 dan 5. Y la otra forma sería solo con E. Y con E creo son 4. Y ya... A ver, espera que no me equivoque. Faltan 2. U, A, I puede ser. U, A, I, pero ya lo tenemos aquí. A,
O. ¿A con quién? Ah, con la O, muy bien. A, I, E. Es la misma que A, E, I. Ah, perdón. Es A, O, I, O, ¿verdad? Sería E, O, U. I, O, U. Muy bien. Correcto, ahí están las 10, ¿verdad? Sí, ya son 10. Sí, ya son 10. Perfecto. Bueno, vamos a continuar con este tema. Este ejemplo, este último ejemplo, tiene que ver con lo que se llaman combinaciones, como mencionaron aquí hace un instante. En las combinaciones, el orden no es importante. Nada más lo importante es cuáles elementos o de cuántas formas puedo seleccionar elementos, pero el orden entre los elementos seleccionados no es importante. Eso es diferente a las permutaciones. En las permutaciones el orden sí es importante. En las combinaciones el orden no es importante. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la sesión de hoy. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias a ustedes por su atención y pues sería todo de mi parte. Espero que estén bien, cuídense mucho.